Muy buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo la invitación a este espacio de conversación. Y como lo decía Ronald, digamos que el tema de interés que me suscita es un tema que nace y se construye desde la escuela, desde las escuelas primarias de la periferia de la ciudad de Medellín, Colombia. El tema que quiero desarrollar en este espacio tiene por título las formas en que el destierro afecta la cotidianidad escolar, cómo, de dónde y por qué llegamos a este lugar. Y es un tema que es una sospecha, una sensación, una emoción y pues además un encuentro investigativo que encuentro en los espacios de aprendizaje donde me he desempeñado acerca del destierro como una categoría emergente, necesaria eh, y urgente de ser estudiada hoy en la escuela. Esta presentación la voy a dividir en varios momentos, ubicándome de esa manera, digamos, en unas categorías que me permitirá organizar la forma como he transitado por este ejercicio. En la puerta de la escuela, imaginarios, fracturas, experiencias y problemáticas. Siendo maestra de escuela de periferia hace 11 años, me encontré con una particularidad que se repetía en las diferentes escuelas de periferia a las que he acompañado. Y es que los niños y niñas que habitan esos territorios no nacieron ni decidieron pertenecer a ese lugar. Con esto quiero decir que los niños y las niñas llegan a esos espacios de periferia producto de migraciones internas en Colombia o incluso de otros países y su habitar en los lugares aledaños a estas escuelas, uno ubicada en el barrio Santo Domingo Sabio, acá en Medellín, en la Comuna 1, y otro ubicada en la Comuna 8, en el barrio Golondrinas, y los sectores aledaños, son niños y niñas que llegan producto de procesos de destierro. Era una constante que se repetía muchísimas veces y que comenzó a generar en mí la necesidad de buscar formas de entender las dinámicas propias de la comunidad educativa que estaba atendiendo. Es por eso que me propuse abordar el tema a partir de una pregunta y es cómo afecta el fenómeno del destierro la cotidianidad escolar de los niños y niñas, pero además de sus familias del grado segundo uno, que es el que actualmente acompaño, del colegio en el que actualmente trabajo, que es la Joaquín Vallejo Arbeláez, sede Golondrinas. Lo primero que me encontré en este ejercicio es un montón de antecedentes, pero un montón de antecedentes que venían de discursos no propios necesariamente de personas que estaban en la escuela. Es decir, el destierro es un fenómeno que se ha estudiado ampliamente por la antropología, la sociología, las ciencias políticas, la historia, pero la escuela poco ha nombrado esta categoría como una categoría emergente hoy a pensarse dentro de las escuelas. Por supuesto que hay algunas investigaciones, algunos trabajos académicos, pero ante la problemática que vivimos hoy en las escuelas, por ejemplo, de la ciudad de Medellín, solo para hablar de unas escuelas en concreto que son en las que he acompañado, pero creo que este fenómeno se extiende, diría yo, que por gran parte de Latinoamérica. Los niños y las niñas pueden pertenecer incluso más del 60% a otros lugares distintos al territorio en el que está la escuela. Encontraba entonces que todos estos teóricos nombraban, categorizaban, pero la escuela siempre estaba a un lado, es decir, los maestros y las maestras no hemos tenido un lugar privilegiado de construcción académica para pensar un tema como el destierro. Esto no solo porque no hayan habido espacios, sino porque también pues hemos estado sumergidos en una cotidianidad escolar pues que impide un poco pensarse temas como este. Me encontraba además con que la cotidianidad escolar, es decir, todo lo que sucede en la escuela, es narrado como tal desde el destierro, es decir, las familias, sus participaciones, sus actuaciones en la escuela, la manera como los niños y las niñas se relacionan unos y otros, son actuaciones que traen consigo toda la memoria de personas que tienen un arraigo que no es ese lugar en el que están en ese instante, que es la escuela.
Es decir, siempre emergían las rememoranzas, siempre emergían los recuerdos y el deseo, por supuesto, de transitar a ese lugar que se ha dejado o a ese otro lugar en el que ellos sentirían que podrían estar mejor. Me propuse entonces en esta vía caracterizar esas formas como afecta el fenómeno del destierro a los niños, niñas y las familias de este grado en específico, pero además en esa vía analizar esas implicaciones escolares que tienen, las implicaciones escolares que se asocian al proceso de destierro, pero además describir la manera como los sujetos participantes narran sus propios procesos de destierro. Y acá hay un punto muy importante y es que todo este ejercicio que se ha venido construyendo y que se sigue construyendo con las familias y los niños y niñas está atravesado por un elemento esencial, las narrativas. Es la posibilidad de que las familias cuenten desde su historia, desde su memoria, qué los ha atravesado en ese éxodo que han vivido, en esa historia de vida que está llena de trayectorias biográficas, que está llena de trayectos posibles, de trayectos no posibles, y la narrativa ha sido una herramienta privilegiada en este ejercicio. Continuamos entonces con el viaje, es decir, las lecciones aprendidas, los lugares, los recuerdos, los destierros. En la construcción del marco conceptual de este ejercicio, me encontré que el destierro es hoy una de las categorías en mayor revisión, un poco por lo que estamos viviendo en Colombia con el proceso de paz, pero además porque hoy más que nunca Colombia ha tenido que hacerse la pregunta por los procesos migratorios. El destierro es visto, digamos, como la ausencia del Estado en las historias de vida y dolor. El destierro es una categoría que la retomo de Beatriz Restrepo y acá hay una puntualización importante. Cuando hablo de destierro, muchas personas dicen, pero ¿por qué no lo nombras desplazamiento? Que es como la JEP y toda la consultoría en derechos humanos en Colombia lo ha nombrado. Y es importante, cuando nombra esta autora Beatriz Restrepo, decirles que el destierro es la categoría a la cual deberíamos aludir cuando mencionamos personas que han dejado los lugares. Cuando uno abarca la categoría de desplazamiento, solo habla del movimiento de una persona de un lugar a otro. Pero cuando hablamos de destierro, hablamos de un proceso que no ha terminado solo con la expulsión de los territorios, sino que hablamos de un proceso complejo que devela que en ese proceso de desplazamiento hubo todo un desarraigo que envuelve en la palabra la rememoranza, que envuelve en la palabra la memoria, que envuelve en la palabra la necesidad de ser reconocido como parte de otro lugar. Destierro sería la categoría a nombrar, y como digo, es una categoría en revisión, pero es una categoría que tiene que ser o debería ser acuñada a estos procesos. Y esto no solamente lo dice Beatriz Restrepo de la Universidad Nacional, sino que lo dicen muchos otros teóricos, en cabeza, por supuesto, nuestro gran sociólogo Alfredo Molano, quien hizo un gran trabajo sobre estos procesos. Además de eso, otro de los hallazgos conceptuales más significativos de todo este ejercicio es que una de las formas como el destierro se relaciona con la cotidianidad escolar tiene que ver con los procesos de repitencia, deserción y fracaso escolar. Para nadie es un secreto que pues, la educación en Colombia vive en una constante emergencia con respecto a la forma como los niños repiten el año, la forma como se deserta en las escuelas colombianas, sobre todo en las de periferia y las rurales, y que todo esto se nombra en una gran categoría que se llama fracaso escolar. Uno de los hallazgos más dolorosos de este ejercicio es encontrar que los niños y niñas que han tenido algún proceso de migración o destierro son quienes terminan alimentando esas cifras. Es decir, que para un niño o una niña que ha vivido el éxodo del destierro, es mucho más fácil terminar arrojado en esas cifras de fracaso escolar. La repitencia y la deserción son elementos cotidianos cuando hay cosas más urgentes que resolver y entre las cosas más urgentes que resolver es ni siquiera sentirse identificado con el espacio que se habita.
Siguiendo a Tallo, nos encontramos de cara a un sistema educativo ajustado a los estándares exigidos por el Ministerio de Educación Nacional, que desconoce las condiciones de migración forzada e identidad étnica de los niños y niñas migrantes, desterrados, despojados y sus familias. Esto pasa de ser un olvido más a convertirse en una incidencia negativa en el proceso escolar. Es importante entender que hoy una de las acciones urgentes que debería tener la escuela es precisamente revisar los procesos de repitencia y exención y su relación con los procesos de desplazamiento, destierro y migración. Es una necesidad urgente porque no hacerlo es estar dando la espalda a las necesidades particulares que tienen los niños y niñas y sus familias migrantes. Ya la Corte Constitucional lo ha dicho, no debemos poner más barreras a la comunidad desterrada inmigrante y si no entendemos estas dos relaciones, estaríamos aportando a construir una barrera gigante para que las personas puedan sobrepasar las dificultades que ya traen consigo en ese proceso de destierro. Encontré además en este ejercicio investigativo y conceptual que los niños y las niñas y sus familias se narran desde los espacios. Los lugares son profundamente importantes para las personas, los recorridos evocan todo lo que puede contener la historia de su vida. Es por ello que uno de los elementos encontrados es que los espacios narrados y habitados deben de ser parte de la cotidianidad escolar. No deben ser temas periféricos o temas apenas sucintamente nombrados. Deben ser temas que se aborden a cabalidad, a profundidad, porque vivimos con y desde el espacio. Es decir, que nuestra propia trayectoria de vida, los propios trayectos que realizamos, marcan quiénes somos hoy y cómo habitamos el mundo. Esta categoría es muy importante porque fue la que nos permitió encontrar en las narrativas la posibilidad de rememorar, traer a la memoria todas las trayectorias biográficas que los niños y niñas y sus familias han tenido durante su historia. Para este ejercicio, pues desarrollamos una investigación de tipo investigativa cualitativa, de tipo biográfico narrativa, en la que se tomaron los relatos, los testimonios y las experiencias de las familias, incluyendo ahí los niños y niñas. La población, como lo nombré al inicio, fue la institución educativa Joaquín Vallejo Arbeláez, concretamente la Escuela Golondrinas, que es una sede alterna y concretamente de la Escuela Golondrinas hice el trabajo con las familias estudiantes del grado segundo 1. Las técnicas e instrumentos utilizadas para el desarrollo de este trabajo tuvieron que ver con, primero, trayectos biográficos, que ahora les nombraba un poco, que son esas cartografías narradas y construidas en el marco de talleres que nombramos Hagamos Memorias. Los proyectos biográficos fueron diferentes estrategias que permitieron relacionar los lugares con procesos de memoria, sentimientos, sensaciones, emociones propias de la historia de vida personal de los niños, niñas y sus familias. Trabajamos además con los audiorelatos, conversaciones y narraciones a través de ideas provocadoras, como por ejemplo, qué es cuál es el olor que más extrañas del lugar donde naciste, y encontramos cosas maravillosas como que la población afrodescendiente que habita la periferia de Medellín extraña el olor a río, encontrábamos cosas hermosas con qué sonidos extrañamos los niños y niñas provenientes del Amazonas, extrañan el sonido de los monos, es decir, en todas esas memorias encontramos la posibilidad de anclar recuerdos emocionales que le permitieron a las familias, los niños y las niñas, identificar qué es eso que eran antes de estar en este lugar y cuál es el hoy que quieren construir en esos territorios. Además de cuál sería el mañana que quieren construir, si pueden retornar a los espacios que antes habitaban, que por cierto es uno de los grandes anhelos de muchas, por no decir la mayoría de las familias.
Seguidamente trabajamos con fotohistorias. Este quizá fue uno de los trabajos más amplios y era permitirle a las familias, a partir de fotos que hacían parte de la historia de vida, construir relatos y crónicas sobre el momento y los lugares del pasado. Esas crónicas y relatos se hicieron escritas algunas, otras grabadas, pero la mayoría contenían un amplio material sobre lo que ha sido la historia de su vida y nos permitieron entender que la migración es un proceso que no solo eh, comenzó, digamos, en esta última década. De hecho, nos encontramos con muchas familias retornadas que antes, en el caso de la migración venezolana, habían nacido en Colombia, migraron a Venezuela y luego volvieron a migrar en estos últimos años a Colombia. La fotohistoria fue un elemento muy potente y que los convocó demasiado. El equipaje, lecciones que nos quedan para abrir caminos. A continuación voy a presentar, digamos, algunos de los retos y desafíos que cada una de las categorías desarrolladas de esos objetivos específicos ha traído consigo. También, obviamente, los hallazgos encontrados. Comenzaré con las implicaciones escolares asociadas al destierro en la escuela Golondrinas. La primera implicación es que la educación pasa a un segundo plano cuando derechos como la vivienda, la alimentación son afectados. Esto es un tema muy controversial, pero cierto es que cuando uno se encuentra con las familias que vienen en procesos de migración, destierro, desplazamiento, eh, no dan una importancia amplia al ejercicio educativo y no porque no quieran darla, es porque ese hoy no es el tema más urgente que tienen que resolver. Las familias migrantes llegan a un territorio sin saber cómo van a pagar el arriendo, cómo van a pagar los servicios, con quién van a dejar sus hijos, dónde van a trabajar. Y la verdad, la escuela se convierte en un espacio de segundo plano y es por ello que el trabajo de la escuela debería ser hoy precisamente acortar, mermar las barreras para que los niños y niñas ingresen. La escuela debería hoy abrir un poco más las puertas para que las familias encuentren también allí un espacio para resolver preguntas, por ejemplo, frente a cómo afiliarse a un sistema de salud, cómo sacar un documento, porque las familias tienen muchísimas preguntas. Entonces, este es el primer hallazgo y es entender que las familias no solamente vienen a, pues, a traer a sus hijos a la escuela, vienen a resolver un montón de asuntos de su vida que pasan incluso por el deseo de vivir, porque muchos de ellas, sobre todo en la migración interna, huyen de violencias sistemáticas que han atentado contra su vida. La siguiente implicación es que las tasas de reprobación y deserción escolar no tienen en cuenta la variable del destierro. Hoy metemos en Colombia en una sola bolsita a todos los niños y niñas que pierden el año, metemos en una sola bolsita a todos los niños que desertan y a todos ellos los llamamos la categoría del fracaso escolar. Pero hoy no hay cifras claras sobre la relación que tiene el destierro con esas categorías. Y eso hoy es impensable porque no entender cuántas veces pierde el año un niño migrante o desplazado o desterrado es seguir vulnerando sus derechos. Es mucho más difícil para un niño que tiene que venir a entender todo de nuevo, entender, por ejemplo, por qué su apellido se escribe con una letra distinta a la que le dijeron en el lugar de donde viene. Si no entendemos eso, si no entendemos esas particularidades propias, creo que vamos a seguir vulnerando los derechos de los niños y niñas y las familias que sufren los procesos de destierro, migración o desplazamiento, si así quieren llamarlo. La siguiente implicación es entender que narrar humaniza al desterrado, lo singulariza como cuerpo, mostrando que como ser en movimiento es un sujeto ético y político. Esa implicación la tomo literalmente desde Londoño, 2012, queriendo nombrar acá la relevancia que ha tenido las narrativas para la construcción de este ejercicio. A veces vemos
con recelo la posibilidad de que las familias nombren lo vivido, porque creemos siempre que nombrar es entonces volver a revivir un dolor, pero no es así. O sea, detrás de eso hay una categoría de sujeto y ético y político que no se puede abandonar. No podemos simplemente decir borrón y cuenta nueva. Necesitamos entender las fisuras, los encuentros, desencuentros que tienen los procesos de destierro, para poder construir un hoy y un mañana posible para las familias que habitan estos nuevos territorios. Es importante aquí en esta categoría, las maneras como los sujetos se narran a partir del destierro en la escuela Golondrinas, entender estas cifras. En mi aula de clase habitan 39 estudiantes, al día de hoy 41, por dos estudiantes nuevos que acaban de llegar. Y sí, tenemos un calendario escolar que va hasta diciembre, pero este es el fenómeno. Hoy, 11 de noviembre, perdón, 6 de noviembre, tenemos niños y niñas que están ingresando a la escuela porque apenas vienen de procesos migratorios o procesos de desplazamientos. Esto un poco muestra que no es una planeación consensuada de que la familia diga voy a viajar a Colombia, voy a viajar en enero para matricularlos y que el niño esté todo el año escolar, no. Son decisiones accidentadas, producto de vulneraciones, productos de éxodos que no se han pedido, que no se quieren y a los que están obligados las familias y los niños y las niñas. De los 39 estudiantes, 8 pertenecen al Chocó, 2 pertenecen a Córdoba. Es importante nombrar acá que el Chocó y Córdoba son dos de los lugares en Colombia con más emergencia educativa y más afectados por la violencia. 16 estudiantes pertenecen a Venezuela, solo 6 pertenecen a la ciudad de Medellín y 7 a municipios de Antioquia, diferentes a Medellín, que por lo demás también han sido altamente afectados por la violencia. ¿Eso qué trae consigo? Trae consigo pensar que los procesos de destierro y las escuelas como tal están habitados por niños y niñas de múltiples singularidades, de múltiples identidades. Niños y niñas que constituyen entre sí una colcha de retazos de historias que no pueden ser simplemente nombradas en una encuesta de dónde eres y listo, sino historias que tienen que ser retomadas. En los ejercicios con las familias nos preguntábamos, por ejemplo, los significados del destierro que para ellos tienen, los significados del destierro que ellos ven que tienen que tiene el Estado y los significados del destierro que ellos ven que tiene la escuela. Y me voy a permitir compartir solamente dos para que veamos un poco el panorama de la relación que las familias tienen y la percepción con respecto al destierro en sus vidas. Mientras la familia nombraba que para ellos el destierro es la huida, piensan que para el Estado es simplemente nada y que para la escuela son diligencias. Las familias de los niños y niñas que habitan las escuelas de la periferia de Medellín nombran cómo están cansados incesantemente de renovar el papel de desplazamiento, cómo están cansados incesantemente de ir a conseguir un PPT, un permiso de permanencia temporal en migración, pero como estos documentos no significan para nada en tema de exigencia de derechos, es decir, los habilitan de una forma en el mundo, pero terminan siendo meros documentos porque a la hora de la verdad el acceso a la educación, y con esto ahora voy a nombrar un panorama muy doloroso encontrado en los ejercicios que he venido desarrollando investigativos, se vulnera el derecho a la salud, se les vulnera el derecho al libre desarrollo, el derecho a tener un medio de sustento económico. ¿Y por qué? Porque aunque los documentos explícitamente, según el Estado, los van a habilitar en un montón de posibilidades, a la hora de la verdad las trabas son miles. Y voy a hablar solo de uno, el derecho a la educación. Hoy los niños y las niñas de procedencia venezolana, aunque consigan un PPT, un permiso de permanencia temporal, ese documento no les permite graduarse hoy en Colombia.
Es decir, ellos tienen que hacer otro montón de diligencias para poder obtener un título. Es decir, que los niños pueden estar en la escuela, les damos el derecho a la educación, pero para graduarse necesitan otros documentos que muchas veces no logran conseguir. Y tenemos hoy como realidad niños y niñas que están perdiendo becas universitarias, que no pudieron presentar el examen del Estado ICFES, que es finalmente quien certifica su graduación, porque les hace falta un documento. Y aunque parezca que todo esté resuelto y aunque haya sacado miles de papeles, al final nada está resuelto. Entonces es otro elemento de vulneración. Y me permitiré compartir otro. Mientras la familia dice que para ellos el destierro es perder la raíz, piensan que para el Estado es abandono y piensan que para la escuela es memoria. Un poco una visión un poco más amable con esa representación del Estado que es la escuela pública y las posibilidades que allí pueden emerger. Este cuadro, de alguna manera, hace un entramado de los significados, los imaginarios, las posibilidades de los lugares de origen y habitados por las familias y los niños y las niñas. Eh, no me voy a permitir compartir de aquí ninguno de los relatos, aunque sí retomaré algo importante, como a modo general. En modo general, perdón. Los lugares que las familias habitan hoy, como les decía, son lugares accidentados. Son lugares que muchas veces incluso se eligen al azar. Ellos miran en cuál de las periferias de Medellín pueden ubicarse según sus posibilidades o lo que han hablado con otros migrantes u otros desterrados, pero cierto es que en ellos siempre habita el deseo de volver. O sea, la conexión con sus lugares de origen es total. Con las familias chocuanas, por ejemplo, es muy común encontrarnos con que todas las vacaciones se van para estos lugares, con que todavía tienen conexión con los elementos ancestrales. Las mamás todavía van a estos territorios a tener sus hijos a manos de las parteras. Y lo mismo pasa con la comunidad indígena de Córdoba, que habitan las escuelas. Son familias que mantienen la conexión. Es decir, que hay un imaginario en la ciudad de que las personas vienen a quedarse, a apoderarse, a adueñarse de lo que hay en los territorios, pero cierto es que ellos quisieran estar en su lugar de origen, pero no hay las posibilidades ni las garantías para que esto sea así. Voy a entrar un poco entonces en las conclusiones de este ejercicio que, como les nombraba, es un ejercicio que no acaba, es un ejercicio que todavía se sigue construyendo, porque hoy más que nunca la migración, el destierro, el desplazamiento es un tema, como lo nombré al inicio, urgente en la escuela. La primera conclusión es entender que el destierro y la construcción de paz son dos elementos que tienen que ir de la mano. Hoy no podemos estar pensando en la construcción de un proceso de paz en Colombia sin abordar esta categoría. Incluso en la escuela misma, donde impartimos la cátedra para la paz, no podemos simplemente hablar de la paz en términos de la forma de la vida de los niños y niñas que también son producto de esa guerra, de ese proceso de paz, es a partir de los procesos de destierro que vivieron. Entonces, no abordarlo hoy es tener una mirada muy miope o muy reduccionista de lo que debería implicar un proceso de paz y lo que debería implicar la construcción de una paz total, como la piensa nuestro gobierno. El destierro tiene que ser un tema latente y tiene que ser un tema que esté en las primeras líneas de este ejercicio. La siguiente conclusión es entender que el derecho a la educación tiene que tener una mirada amplia. El derecho a la educación no solamente se tiene que traducir en procesos de adaptabilidad, accesibilidad, permanencia, sino que además tiene que reconocer cuáles son las barreras que tienen los niños y las niñas para poder permanecer en la escuela, cuáles son las barreras que tienen los niños y las niñas para poder adaptarse a la escuela. Y de esta forma no se puedan hacer proyectos generales en los que se piense que por poner una rampa de acceso o por hacer una cartelera de diversidad, los niños y las niñas van a sentirse acogidos. No, la mirada tiene que ser amplia y cuando digo amplia es que tiene que venir desde altas esferas
de lo gubernamental para comprender la dinámica de las personas que hoy habitan la escuela y no pertenecen a esos lugares habitados. La siguiente conclusión tiene que ver con el currículo de las escuelas. Un currículo que ha sido un poco inflexible, que se ha abierto mucho más en los últimos años, pero que hoy tiene una deuda gigante con la importancia de la construcción de la identidad y la preservación cultural. Hoy tenemos unos currículos amplios, una escuela que mira, digamos, el mundo con gran amplitud, pero finalmente una escuela que termina celebrando las mismas fechas patrias, una escuela que desconoce, por ejemplo, que la mayoría de sus niños y niñas no pertenecen, en el caso de Medellín, a Medellín, y son esas fiestas las que se celebran, son esos autores o esa historia a la que se nombra. Hay una historia no contada y es la historia de todos los pueblos que habitan las escuelas de periferia y eso es muy importante de ser adaptado en el currículum. Y eso se relaciona con la revisión que hoy deberíamos hacer las estadísticas en términos de destierro y fracaso escolar. Hoy a los niños y las niñas se les pregunta, ¿eres desterrado? ¿Cuál es tu nacionalidad? Pero eso queda hasta ahí. Esas estadísticas no se ruedan, no se comparten, no se divulgan para tener claridades hoy como escuela de quiénes hacen parte de ese espacio privilegiado donde llegan niños y niñas y familias todos los días a preguntarse por un mundo más humano. Otra conclusión muy importante tiene que ver con la articulación del trabajo y la familia, de la familia y la escuela. Si algo ha permitido la construcción de este ejercicio es comprender que de nada servirá una escuela que cierre sus puertas a la familia. La familia necesita estar en la escuela, la familia necesita espacios para conversar sobre la educación de sus hijos. Debería ser un proyecto común esa educación de sus hijos, debería ser un proyecto común las preguntas que habitan en la escuela, los saberes que circulan en la escuela. Debería ser un proyecto común en tanto las familias tienen mucho que aportar para que la escuela no termine siendo un trabajo aislado de la propia historia de vida de ellos y ellas. Entonces, es uno de los grandes hallazgos y ha sido una de las grandes intenciones y apuestas de este ejercicio. Encuentro además entonces unas limitaciones y unas recomendaciones a hacer, ¿cierto? La primera recomendación es seguir trabajando en temas relacionados a la paz en el aula, como posibilidad de construir otro país. Como lo nombraba al inicio, el destierro es una de las categorías que debe ser abordada desde el proceso de paz y en esa medida seguir trabajando temas como este relacionados a la paz nos va a permitir construir una sociedad más justa, equitativa. La Cátedra de la Paz es vista como una materia de relleno, una materia que solamente tiene una hora y si acaso 2 horas a la semana, un proyecto como lo llaman obligatorio, pero hoy más que nunca es un tema necesario de ser trabajado en las aulas de clase. La siguiente recomendación tiene que ver con abrir el debate sobre las implicaciones que tiene el conflicto armado y el destierro en los índices de promoción y evaluación de las instituciones educativas. Hay un proceso que realizamos los maestros y maestras en Colombia y que tiene que ver con reunirnos y hacer un proceso de promoción y evaluación, es decir, como pares de grado, dar el nombre de cada uno de los niños y niñas y determinar las razones por las cuales este niño o niña pierde el año. Ese encuentro se hace incluso con la presencia de un representante de las familias, los compañeros, un representante de estudiantes, y uno como maestro da los aportes de por qué sí o no un estudiante debería perder el año escolar. Un poco esta recomendación tiene que ver con que abramos el debate a que no solo se emitan ahí juicios en términos académicos, sino en términos sociales, políticos, de historia de vida, porque definitivamente es toda una acción desigual, pues que un niño haya sufrido un éxodo en un mismo año, que haya tenido que habitar un lugar al que no pertenece, acercarse a alimentos que no conoce, a personas que no conoce, a procesos identitarios y culturales que desconoce, además de eso, tenga toda la responsabilidad
determinar los temas de forma amplia como los niños y niñas que ya estaban en ese territorio. Pienso entonces que el debate tiene que ser amplio y que tiene que trascender, como digo, los temas meramente académicos a la hora de pensarnos la promoción del año escolar. La tercera recomendación tiene que ver con enriquecer la producción pedagógica en torno a temas como el destierro, tan ampliamente desarrollados por otras disciplinas. Este fue el tema con el que inicié. El destierro es un tema que han estudiado muchos, pero pocos ha estudiado desde la escuela. Ese es otro tema para desarrollar, pero hay un asunto importante a nombrar y es a los maestros nos han y nos hemos dejado arrebatar esa posibilidad de construir conocimiento, sobre todo a los maestros de escuela, ¿cierto? Es una de las conversaciones emergentes en conversaciones con otros maestros, de los temas emergentes en conversaciones con otros maestros y maestras, y es que pareciera ser que todo el mundo teoriza sobre lo que pasa en la escuela, menos quienes habitan en la escuela, ¿cierto? Y ahí habría un montón de cosas a analizar, de tiempos, de mecanismos, ¿cierto? Pero lo cierto es que hoy debemos de hacer producción pedagógica en torno a temas como, por ejemplo, que es hoy palpable y real en las escuelas. La siguiente recomendación es entender que el trabajo de las narrativas puede ser una estrategia más explorada en las aulas y que puede ser muy enriquecedora a la hora de desarrollar los temas de clase. Eso ampliamente lo desarrollé ahorita cuando les nombraba los beneficios que la construcción de esa historia del hoy y del mañana trae para los niños y las niñas. Construir una escuela más inclusiva y en consecuencia otro sistema educativo consiste en darle la palabra a todos los actores, abrir las puertas a las familias, comprender que la escuela debe ser parte del tejido social de los barrios. Esta es una deuda histórica que tienen las escuelas hoy, y más que nunca debido a la violencia que también sistemáticamente se ha desarrollado en las periferias de la ciudad de Medellín. La escuela ha cerrado sus puertas, la escuela también ha estado temerosa de lo que pasa en los territorios. La escuela es un territorio de paz, pero siempre tiene recelo con ese tejido social que hay alrededor, que por supuesto está lleno de mucho caos, violencia. Bueno, pienso que es difícil, pero que es el reto. Es importante que la escuela hoy entienda que todos los actores deben de tener voz dentro de ella y que abrir las puertas un poco, como lo decía en la pasada presentación, tiene que llenarnos también de posibilidades. Es decir, pueden que pasen muchas cosas malas, pero sin duda pasarán muchas cosas buenas. Pienso que ahí es que tomar la decisión. La siguiente recomendación es que hoy debe formarse para la escuela que ha sido atravesada por múltiples formas de conflicto. Hoy los y las maestras que están en formación y que de alguna manera quieren acercarse a la escuela como espacio laboral, proyecto de vida, tienen que entender que la escuela es el resultado de esos procesos de conflicto. O sea, no es otra cosa. La escuela es un territorio en el que claramente se ve el rezago que la guerra sistemática que ha vivido Colombia durante los últimos 60 años ha dejado. Es en la escuela donde se ven los niños y las niñas, de los despojados, los niños y las niñas, de las personas que han tenido que pertenecer a uno u otro grupo, porque no hay otra posibilidad, los niños y las niñas de estas personas que no han tenido otro lugar que no sea el de la guerra. Entonces, hoy más que nunca tenemos que entregarle a la escuela personas que piensen en el conflicto como una de las categorías en revisión en su formación. Esa es la última diapositiva, pero quiero permitirme cerrar con un fragmento de un texto de Eduardo Galeano que conocí a propósito sobre este tema en un curso reciente que estoy haciendo de migraciones y educación. Y creo que este texto, que no lo conocía, como les compartía, lo conocí hace 15 días, recoge un poco las sensaciones y las emociones
que tienen este proyecto en mi vida y en mi ser de maestra. Me va a permitir compartir los primeros 4 párrafos que son muy cortos eh, para cerrar la presentación. El texto tiene como nombre Envenenado, Los emigrantes ahora, de Eduardo Galeano. Desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío. Año tras año, nadan las ballenas en busca de otra mar y los salmones y las truchas en busca de su río. Ellos viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. Les han robado su lugar en el mundo, han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios de exterminio y de los suelos desterrados, arrasados. Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas. Las puertas que se abren mágicamente al paso del dinero se cierran en sus narices. Algunos consiguen colarse, otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas o cuerpos sin nombre que yacen bajo la tierra en el otro mundo donde querían llegar.